esta mañana? Bien. Muy bien. Me siento como político con dos micrófonos aquí. Bien, hermanos, pues qué gusto estar aquí en esta mañana. Gracias al pastor Jorge por esta invitación. Y bueno, pues como ustedes saben, la convención, la junta anual comienza esta tarde. Son bienvenidos todos en la First Baptist de Berlin. Entonces ahí empieza a las 4, ya pueden llegar, se pueden registrar y el servicio empieza a las 6. Y bueno, pues es una reunión familiar donde pues vienen de todo el estado, de Texas, de iglesias bautistas, líderes, y es en español, y también tenemos servicio para jóvenes en inglés. Entonces, es por eso que vine a esta área y le dije al pastor, pues voy a estar ahí, si quieres visito tu iglesia, y me dijo que sí, y es por eso que estamos aquí. Y bueno, quizá ustedes hayan escuchado, hermanos, del programa de revitalización de iglesias y renuevo, donde esta iglesia, la primera de Richmond, aplicó. Y bueno, no sé cuántos estén familiarizados con las actividades que se están haciendo. Y yo les vengo a platicar un poco sobre estas actividades. Espero que los inspire un poquito a seguir adelante con este programa, ¿ok? Que los inspire un poco, que sigan adelante, que apoyen los cambios, las cosas, los proyectos. Y bueno, antes de seguir, cuando acabe mi mensaje voy a tener que retirarme, hermanos, por lo mismo, porque tengo que estar allá en la convención para poner la mesa y todo lo que se tiene que hacer. Así que si no me ven, no fue el rapto, ¿verdad? Sino es que yo me fui nada más. ¿Sí? Y bien, bueno, señales de una iglesia que necesita revitalización. Esto es algo que compartimos con el programa de Iglesias Abundantes. ¿Tiene su Biblia? Si no tiene, no se preocupe. Ahí está en la pantalla. El texto que vamos a leer, que es Lucas 14, 28. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hasta el cierre su Biblia. Bueno, vamos a hablar un poco sobre que tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que hacer cosas que nos lleven a acercarnos más al Señor, tanto como iglesia como a nivel personal. ¿Sí? Tenemos que hacer cosas. Y esto es muy importante. Les voy a compartir una gráfica sobre iglesias en los Estados Unidos. Fíjese, esta gráfica, si la pueden ver, dice que solamente de todas las iglesias bautistas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, dice que solamente del 5 al 10% son iglesias fuertes. Del 5 al 10% son iglesias fuertes. El 80%, un gran parte de estas iglesias, cerca del 80%, son iglesias que están estancadas o en declive, y cerca de un 10 a un 15% son iglesias que están a punto de cerrar. Entonces, fíjese, estas estadísticas son un poco alarmantes. Hay muchas iglesias que están cerrando, y hay muchas otras iglesias que están estancadas o en declive. Entonces, vamos a pensar de esta manera. Hay tres diferentes estatus o tres diferentes estados de la iglesia. Uno es una iglesia fuerte, iglesias que están creciendo. ¿Cómo sé que la iglesia mía está creciendo?
Bueno, porque podemos ver que almas vienen a Cristo, ¿sí? Podemos ver que los ministerios son fuertes, que hay un compromiso con la gran comisión. Yo sé que algunos que dicen, pastor, el crecimiento de la iglesia no solamente es en número, es en otras cosas, y es verdad. El crecimiento de la iglesia es en fe, es en conocimiento de la Biblia, es en discipulado, en muchas áreas. Pero un buen indicador que nuestra iglesia está creciendo es el número, en los números. Los números no es lo más importante, pero son importantes. ¿Sí? Los números, cuando digo números, ¿a qué me refiero? Digo a la gente que viene a la iglesia. Y también a la gente que se está bautizando y la gente que está viniendo a Cristo. ¿Sí? Esas son tres cosas importantes. No es lo más importante, pero es importante los números. ¿Sí? Y un buen indicador que si mi iglesia está creciendo es que están cumpliendo con la gran comisión. La mayoría de las iglesias, este 80%, no son iglesias fuertes, sino son iglesias estancadas. ¿Qué quiere decir estancado? Estancado quiere decir que no crece. Estancado quiere decir no crece, pero tampoco está yendo para abajo, está estancado nada más. ¿Sí? Entonces, esto es algo que debemos de identificar en nuestra iglesia. Si nuestra iglesia está estancada, si no está creciendo, quiere decir que está estancada. O la número 3 quiere decir que va en declive. Declive es lo contrario al crecimiento. Es una iglesia que va para abajo. Y es muy importante darnos cuenta dónde está nuestra iglesia. Ahora, en algunas áreas podemos estar creciendo como iglesia y en otras áreas podemos estar estancados. ¿Sí? En algunas áreas puede ser que estemos creciendo y otras que vayamos estancados. Pero es importante que nosotros sepamos dónde está nuestra iglesia. Como por ejemplo, ¿cuántos se han hecho chequeos de salud últimamente? Bueno, algunos quizás. Pero hay otros que no se hacen ningún chequeo de salud por años. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no te haces un chequeo de salud? ¿No vas al doctor? Pues no sabes cómo estás. Tú piensas que estás bien porque no te duele nada, ¿verdad? Pero porque si te dolía algo, pues irías con el doctor. Pero hay veces que no nos damos cuenta que quizá nuestra azúcar está alta, o quizá nuestro colesterol está alto, o quizá la presión la tenemos alta, o cualquiera de estas cosas, pero no lo sabemos porque no vamos con el doctor. Lo mismo sucede con la iglesia. No sabemos cómo está nuestra iglesia a veces porque no hacemos una evaluación de la iglesia. Y es importante hacer evaluaciones de la iglesia periódicamente. ¿Cómo está nuestra iglesia? Evaluar los departamentos, evaluar los diferentes líderes, el pastor, cómo estamos haciendo los servicios, varias de estas cosas. Entonces, esta palabra que quizás usted haya escuchado es revitalización. Y la revitalización consiste en dar vida a la iglesia, ¿sí? En dar vida. Revitalización o renovar la iglesia. Y aquí algo muy importante es que la revitalización es una obra sobrenatural de Dios. Quiere decir que Dios da el crecimiento. Usted no hace el crecimiento, ponemos nuestra parte, pero el que da el crecimiento es el Señor. ¿Sí? Entonces esto es muy importante, que Dios da el crecimiento. Y la revitalización es la obra sobrenatural de Dios que restaura la salud y vitalidad de una iglesia. Cuando una iglesia está estancada, cuando una iglesia está en declive, entonces necesita ser revitalizada. ¿Sí? Y lo mismo pasa a nivel personal. No sé usted, por ejemplo, hablando personalmente, ¿usted está en su relación con Dios estancado? ¿O usted se ha alejado de Dios? Usted necesita renovarse también. Y la revitalización es evidenciada por la sumisión a la palabra de Dios, cuando hay vidas en obediencia al Señor, vidas entregadas al Señor, vidas rendidas al Señor. Entonces la iglesia empieza a crecer. ¿Sí me entendió? Si los miembros de la iglesia buscan a Dios, entonces su iglesia va a crecer. Si los miembros de la iglesia quieren vivir en obediencia a Dios, entonces su iglesia va a crecer. Si los miembros de la iglesia oran
entonces la iglesia va a tener oración fuerte, fortalecida. Si los miembros de la iglesia conocen la palabra de Dios, entonces su iglesia va a crecer. Vidas en obediencia, número 1. Número 2, que haya unidad en la iglesia. Que haya unidad. Una iglesia que está dividida no puede crecer. Ahora, en todas las iglesias, hermanos, hay algunos conflictos, ¿sí? Como en las familias hay conflictos. ¿En su familia hay conflictos? ¿En su familia? Sí, algunos ya se están riendo. ¿Sí hay conflictos en su familia? Bueno, si no hay conflictos en su familia, es una familia anormal, porque todas las familias tienen conflictos. Y nosotros en la iglesia somos una familia. Entonces tenemos conflictos también en nuestra iglesia. Debe de haber conflictos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener conflictos? Porque todos somos diferentes, ¿sí? Todos somos diferentes. Pero el problema es cuando el conflicto es muy grande y no hay perdón. Por ejemplo, ¿cuántos se han enojado? ¿Cuántos tienen hermanos, padres, hijos? ¿Cuántos se han enojado con ellos alguna vez? Pues todos. Pero hay perdón. Nos perdonamos y otra vez como si nada, ¿verdad? A veces usted quizás se enojó con su esposo, con su esposa. Es normal, pero que haya perdón, que haya unidad. Pero tristemente hay algunas familias y algunas iglesias que pasan conflictos y no hay perdón. Y esto pasa por años y años y años, y luego las heridas son muy fuertes, las heridas. Y entonces aquí no puede la iglesia revitalizar. ¿Por qué la iglesia no puede revitalizar? Porque hay desunidad. Y debemos de tener cuidado con eso, porque una iglesia que está en división no puede ser revitalizada. Necesitamos primero pedirnos perdón, estar unidos. Entonces, número 1, la obediencia. Número 2, el perdón. Número 3, un compromiso con la gran comisión. Ahora, yo sé que algunos digan, hermanos, nosotros sí hacemos misiones, damos ofrendas para los misioneros, hacemos algún viaje misionero, eso es muy bueno. Pero hay que evaluar estos proyectos, hay que evaluarlos de vez en cuando y ver qué más podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Tanto en misiones locales, misiones de la comunidad, misiones internacionales incluso. Entonces, la gran comisión consiste en misiones, evangelismo y discipulado, ¿sí? Entonces, estas 3 cosas, si usted las quiere anotar, estas 3 cosas son muy importantes para que la iglesia que está estancada crezca. Número 1, obediencia a Dios. Número 2, unidad. Y número 3, un compromiso renovado con la gran comisión. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? ¿O ya se está durmiendo? ¿No? Bueno. Ahora, vamos a ver esta gráfica muy interesante. Esta es una curva, usted puede ver. Cuando una iglesia, empezando la curva, nace, cuando una iglesia nace, generalmente las iglesias manifiestan algún tipo de crecimiento, ¿sí? Cuando una iglesia está creciendo, por eso dicen nacimiento y luego hay crecimiento. Pero después en cierto punto, el crecimiento llega a un tope, llega al límite, y después de ese tope empieza para abajo, ¿sí? Entonces, es muy importante, hermanos, saber si nuestra iglesia está yendo para abajo. ¿Por qué es importante? Yo le voy a decir, hay iglesias que están yendo para abajo, pero no se dan cuenta. No se dan cuenta, créanmelo, no se dan cuenta. Y no solamente en las iglesias, también en nuestra vida espiritual. No sé si usted a veces ha estado muy bien con Dios, en su relación con Dios, muy bien, y después empieza a alejar de Dios, por cualquier cosa. Quizá el trabajo, quizá muchas cosas que hacer, quizá dejó de ir a la iglesia, y poco a poco te estás alejando de Dios y no te das cuenta que te estás alejando de Dios. Entonces, muy importante es saber si nos estamos alejando de Dios, tanto a nivel iglesia como a nivel personal. Porque podemos experimentar un punto máximo de crecimiento y después empezamos a ir para abajo, Y es muy importante darnos cuenta que nos estamos yendo para abajo, Yo le pregunto a usted, ¿cómo está en su vida espiritual?
personalmente hablando? ¿Estás bien? ¿O estás como yendo para abajo un poquito? ¿Estás estable, estás estancado? ¿O si estás creciendo? Ahora piense, ¿cómo está usted a nivel iglesia? ¿Está estable? En esta iglesia, en la primera, ¿estamos bien? ¿Estamos yendo para abajo un poquito? ¿O estamos creciendo? Debemos de pensar en esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta de cuál es nuestra situación, entonces podemos hacer ajustes. Ajustes. Por eso es que ahí dice ajuste 1 y después dice ajustes mayores. Y usted se da cuenta que cuando el declive es más marcado, tenemos que hacer ajustes más grandes, ¿sí? Cuando el declive es más marcado, tenemos que hacer ajustes mayores. Y esto es en todas las áreas de vida. Por ejemplo, ¿cuántos han subido de peso últimamente? Se voltean a ver algunas. Bueno, casi subimos de peso más como en diciembre, ¿no? Cuando comemos más. Y ahora en verano bajamos un poco de peso por el calor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si usted pesa, vamos a decir 80 kilos, vamos a decir algo. 80 kilos. ¿Cuántas libras son 80 kilos? 170, ¿sí? Más o menos. Vamos a decir que usted pesa 170 libras. Y después usted empieza a comer de más. Y no hace ejercicio. Y luego come las tortas, los tamales, los tacos, todo lo que tiene la vitamina T. ¿Sí sabe cuál es la vitamina T? Tortas, tamales, tacos, todo. Y usted empieza a aumentar de peso, y poco a poco no se da cuenta que ha aumentado de peso. No sé, a veces no nos damos cuenta, pero aumentamos de peso. Hasta que ya subimos las escaleras. Yo me doy cuenta cuando aumento de peso cuando subo escaleras. No sé si usted le pasa lo mismo, porque como que las rodillas ya me duelen. Digo, ay, como que algo está raro, y veo, y pues es mi panza que está rara. Entonces, pero si no se da cuenta, usted va a seguir aumentando de peso. Va a seguir aumentando de peso. Pero cuando usted se da cuenta, dice, hey, algo está pasando, estoy aumentando de peso. Y entonces, si pasa, vamos a decir, 170 a 180 libras, usted sube 10 libras, dice, algo está mal, entonces usted puede hacer los cambios para que el peso que usted tiene vuelva a la normalidad. Y son cambios pequeños. Quizá usted haga ejercicio, quizá se ponga a dieta o lo que sea, entonces son cambios pequeños. Pero ¿qué pasa si sube a 200 libras? Ya los cambios tienen que ser más grandes, ¿cierto? ¿Y qué pasa si sube a 220 libras? Ya los cambios tienen que ser mucho mayores, ¿cierto? Entonces debemos de tener cuidado en que nos demos cuenta, hermanos, que algo está mal. Lo mismo sucede con nuestras iglesias. Si no nos damos cuenta que nuestra iglesia va para abajo, si no nos damos cuenta, entonces cuando nos demos cuenta tenemos que hacer cambios mayores. Y esto sucede en todas las áreas. Por ejemplo, también en nuestra familia. Si no se da cuenta que su relación con sus hijos ha empezado a distanciarse, y ya después sus hijos, no sé, se van de la casa, no sé, se pelean con los padres, dejan de estudiar, entonces usted dice, hey, un momento, algo está mal. Pero no te habías dado cuenta y ahora hay un daño muy grande. Pero cuando te das cuenta, entonces se pueden hacer ciertos ajustes. Cuando el declive es más marcado, es más difícil. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y hay que pensar en esta pregunta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y es la misma pregunta que yo les hago a ustedes. ¿En dónde están, hermanos? ¿En dónde estás como iglesia? ¿En dónde estás en tu vida espiritual? Quiero que pienses un momento, personalmente, piénsalo. A lo mejor no lo habías pensado, pero piénsalo por un momento. ¿Dónde estás en tu vida espiritual? ¿Tu relación con Dios está bien? ¿Tu relación con tu familia está bien? Ahora piensa un poquito a nivel iglesia, ¿dónde estás? Porque si no sabes dónde estás, no vas a poder cambiar.
Y les vuelvo a repetir, hay iglesias, hermanos, que no saben en dónde están. Hay iglesias que no saben en dónde están. Hay una de las parábolas que a mí me encantan. A mí me gusta mucho estudiar las parábolas. Y es la parábola del hijo pródigo. Sí se la saben todos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la parábola del hijo pródigo? Bueno, todos sabemos la historia. Estaba hijo, bueno, dos hijos, y uno de ellos le dice al padre, el menor le dice al padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y se va lejos, lo gasta todo, ustedes saben esa parte. Y fíjense cómo el hijo, en todo esto que hace, en todas estas cosas malas que va haciendo, el hijo menor, porque el hijo mayor pues también hizo cosas malas, porque estaba distanciado con el padre, pero el hijo menor está haciendo cosas malas y no sabe que estaba haciendo cosas malas. O sí lo sabe, pero sea como sea, no había sentido en su corazón que lo estaba haciendo. Y tiene que experimentar el punto más bajo. El punto más bajo es cuando llega el hambre a ese país, cuando él se va a apacentar cerdos, cuando tiene mucha hambre, y entonces se da cuenta de que él está muriéndose. Porque no se había dado cuenta dónde estaba. Y entonces se va a apacentar cerdos, y ahí dice la palabra que él vuelve en sí. ¿Qué quiere decir volver en sí? Quiere decir que te das cuenta que te estás muriendo. Él se dio cuenta que se estaba muriendo, él se dio cuenta que no podía hacer absolutamente nada, que se iba a morir, pero se dio cuenta. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera dado cuenta? Se hubiera muerto. Entonces cuando te das cuenta que vas para abajo, hermanos, ese es el primer punto de la revitalización. Cuando te das cuenta que vas para abajo. Pero hay personas que no se dan cuenta que su vida espiritual está yendo para abajo, no se dan cuenta que su vida matrimonial está yendo para abajo, no se dan cuenta que su vida familiar está yendo para abajo, no se dan cuenta que sus iglesias están yendo para abajo. Y entonces cuando ya se dan cuenta, a veces es demasiado tarde. Y es muy peligroso hacer eso. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Siguiente pregunta. ¿Hacia dónde vamos? También es muy importante. ¿Sí están notando estas preguntas? Un poquito de calor, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí las está anotando? Quiero que las anote. Eso es lo que yo le digo siempre a mi iglesia. Anota las cosas. Yo les voy a dar un consejo. Siempre tráigase un cuaderno y siempre tráigase una pluma. Siempre a la iglesia. Y siempre empiece a anotar las predicaciones del pastor. Empiece a anotar cómo Dios le habla siempre. Dicen que por ahí que cuando anotas te acuerdas. No sé cuando usted era estudiante o si todavía es estudiante. Cuando usted es estudiante, siempre traiga un cuaderno, anote sus cosas y va a ver que usted va a aprender mucho más. Entonces, cuando viene el declive, hermanos, es muy importante identificar cuándo está el declive. Es muy importante para que usted pueda hacer esos cambios. Pregunta número 2, ¿hacia dónde vamos? Y es importante pensar qué metas usted tiene. Yo le quiero preguntar, ¿usted tiene metas? ¿Tiene metas? Con su matrimonio, ¿tiene metas? Con sus hijos, ¿tiene metas? Hablando personalmente, ¿usted tiene metas? Le voy a decir esto porque si usted no tiene metas, no sabe a dónde va. ¿Sí me entendió? Si usted no tiene metas, no sabe hacia dónde está yendo. Siempre tenemos que tener metas. ¿Cuál es su meta? Piensa en algunas metas que usted tiene. ¿Tiene alguna meta en particular? ¿Cuáles son algunas de ellas? Piénsalo por un momento. Ahora piensa en su iglesia. ¿Su iglesia tiene metas? ¿Cuáles son algunos objetivos de su congregación? Entonces, primero vea dónde está y número 2, hacia dónde va. Las dos cosas son muy importantes. ¿Dónde está y hacia dónde va? Y debemos de tener metas en muchos sentidos. Como le digo, debemos de tener metas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia,
diferentes tipos de metas. Ahora sí quiero que anoten esto. Para crecer es necesario, vamos a anotar 5 cosas, ¿sí? Para crecer es necesario, número 1, dejar de pensar que no es el momento. Vamos a anotar eso. Para crecer es necesario dejar de pensar que no es el momento. ¿Y qué quiere decir eso? Si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere hacer un cambio en su vida? ¿Usted qué me diría? Yo creo que la mayoría diría que sí. Si yo le pregunto, ¿usted quiere hacer algún cambio en su vida? Yo creo que la mayoría me diría que sí. Si yo le digo, ¿usted quiere hacer un cambio en su matrimonio? Vamos a decir matrimonio o familia. Yo creo que la mayoría diría que sí. Pero si yo le pregunto, ¿está dispuesto a empezar ahora mismo? Yo creo que la mayoría me diría que no. ¿Cierto? Si yo le digo, ¿cómo está su iglesia? Bueno, usted puede identificar algunas cosas por aquí, por allá. Pero si yo le digo, ¿usted está dispuesto a empezar ahora mismo, hoy mismo, con un cambio en su iglesia? Quizá la mayoría me diría que no. Y si yo le pregunto, ¿por qué no? La mayoría me diría eso. Es que no es el momento. Sí hay un cambio que hacer, pero no es el momento. Si yo le digo, ¿usted quiere cambiar a nivel personal, a nivel matrimonial o lo que sea, a nivel con sus hijos? Sí quiero cambiar. Y si te digo, bueno, ¿quieres empezar ahora mismo? Tú me dirías que no. Y si yo te pregunto, ¿por qué? Tú me dirías, es que no es el momento. Y yo te pregunto, ¿por qué no es el momento? Y algunas de las cosas que usted me puede decir es, bueno, número 1, porque no estoy preparado. No estoy listo. Así me decían algunos, me decían, pastor, quiero aceptar al Señor. O me quiero bautizar. O quiero ser más consagrado, quiero ser más fiel. Y digo, bueno, empieza de una vez. Y dice, no, espérese tantito, espéreme. Bueno, ¿qué es lo que te impide? Y dice, bueno, pues el trabajo me impide la escuela, o necesito arreglar mi vida primero, dicen algunos. Y debemos de tener cuidado con eso, hermanos. Porque si tú piensas que no es el momento, entonces nunca va a ser el momento. Nunca pienses que no es el momento. Al contrario, cuando pienses que no es el momento, quiere decir que el momento es hoy mismo. Es ahora mismo. Empezar a hacer cambios. Son importantes algunos ajustes. En una ocasión en mi iglesia yo quería hacer algún retiro espiritual. Una vez yo pensé, vamos a hacer un retiro espiritual. Vamos a juntarnos como iglesia, vamos a ir allá afuera a un campamento, vamos a tener algunas actividades allá afuera. Y yo veía la iglesia un poco desunida y decía, no, ahora no es el momento, mejor después. Y empecé a pensar, Dios me lo puso en mi corazón, no, ahora es el momento, tienes que hacerlo ahora, tienes que cambiar, tienes que hacer las cosas, no lo dejes para mañana. Y dicho y hecho, yo no tenía muchas ganas, pero lo empezamos a hacer y empezó a haber un renuevo en la iglesia y eso fue como una puerta que Dios abrió para que viniera más gente. Y lo mismo pasa en nuestras vidas, en lo personal. Hay gente que yo hablo con ella y le digo, hey, ¿te quieres acercar a Dios? Sí, me quiero acercar a Dios. ¿Por qué no lo haces ahora mismo? No es el momento. Bueno, ¿por qué no? Y dicen cualquier cosa. Hay unos que dicen, es que necesito arreglar mi vida primero. Pues por eso te acercas a Dios, para que arregles tu vida. Si tú puedes arreglar tu vida, entonces no necesitas de Dios. Hay unos que dicen, déjame primero arreglo esto, lo otro no. Tienes que empezar ahora. Y lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia necesita empezar. El momento que ve que necesita un cambio, necesita empezar inmediatamente. ¿Sí me está entendiendo? Número 2. Saber qué es lo que te impide. Porque siempre que avanzas hay algo que tienes que dejar. Siempre que avanzas a hacer algo, hay algo que tienes que dejar. Por ejemplo, ¿cuántos están casados aquí? Hay unos que no quieren levantar bien su mano,
Cuando te casaste, ¿qué tuviste que dejar? Tuviste que dejar a tus papás, por lo menos. A lo mejor ya los habías dejado. ¿Tuviste qué? ¿Qué más? Bueno, pues ya estar viviendo con tu esposa, con tu esposo, pues ya requiere ceder a ciertas cosas. Tienes que dejar ciertas cosas. Yo me acuerdo de una hermana que decía, se había casado con uno de esos tipo vaqueros, de esos que tienen sombrero y botas. Y le dijo a su novio, le dijo, yo me voy a casar contigo, pero yo no quiero que uses botas ni sombrero. Yo no quiero que uses eso porque a mí no me gusta. Y lo dejó el hombre dejó el sombrero y dejó las botas para casarse. Y ya no se los puso, yo que yo sepa ya no se puso. Pero siempre que avanzas a algo, tienes que dejar algo. Si no estás dejando algo, no estás avanzando. Siempre que avanzas tienes que dejar algo. Y ese es el problema de nuestras iglesias, que no queremos dejar las cosas. Por eso no avanzamos, hermanos. No queremos dejar nuestras tradiciones. No queremos dejar la manera que hacemos el culto, el servicio, los métodos que tenemos, la estructura que tenemos. Por eso es que no podemos avanzar. Es importante saber qué es lo que te impide para dejarlo. En una ocasión yo llegué a una iglesia y en casi todas las iglesias hay 2 cuartos. Está la plataforma y hay 2 cuartos. En un cuarto generalmente está acomodado y el otro cuarto generalmente no está acomodado. No sé cuál será de estos 2. Pero un cuarto está más o menos acomodado y el otro cuarto ahí guardamos todo, todos los tiliches, como dicen. Y en una ocasión yo llegué a la iglesia y vi este cuarto sucio que no estaba acomodado, desordenado. Y me di cuenta que muchas de esas cosas que están ahí no se usan para nada. Y les dije a los hermanos, vamos a sacar todo eso. Vamos a tener espacio, vamos a limpiar. Y generalmente los hermanos que tienen más tiempo en la iglesia son los que ponen más resistencia a los cambios. Los que tienen más tiempo. Y yo le voy a decir esto y no me va a dejar mentir. Generalmente los problemas que uno tiene como pastor no lo tiene con la gente nueva, los tiene con la gente que tiene tiempo en la iglesia. Y debe de ser al contrario, porque si ya tienes tiempo en la iglesia, entonces tu mentalidad debe de ser transformada y renovada. A veces todavía escucho a personas que tienen conflictos por quién tiene más poder en la iglesia, quién tiene más tiempo, quién tiene más cargos, quién tiene más títulos, quién tiene más autoridad, quién toma las decisiones. Y generalmente todos ellos son personas que tienen tiempo, ya años en la congregación. Y es importante, hermanos, para crecer tienes que ir dejando cosas. Si no estás dejando cosas, no estás creciendo mucho. Así yo lo veo. Yo tengo 3 hijas y yo veo cómo ellas crecen físicamente. Y estamos sacando ropa casi cada mes porque ya no les quedan. Están creciendo. Tienen que dejar cosas y tener cosas nuevas. Tienen que avanzar. Así como los discípulos del Señor dejaron sus redes. Mateo dejó el banquillo de los impuestos. Otros dejaron otras cosas para seguir al Señor. Por eso es importante saber qué es lo que te impide. Les digo, en esta iglesia donde yo vi todo este cuarto lleno de cosas, yo dije, hermanos, vamos a deshacernos de algunas cosas, vamos a regalarlas, vamos a venderlas. Y todo el mundo estaba de acuerdo, sí es cierto. Pero había como 2 personas que decían, no, eso lo tenemos desde hace 10 o 15 años y esto no puede salir de aquí. ¿Por qué? Ya no se usa. Sí, pero es que me trae muchos recuerdos. Algo así decían algunos. Hermanos, de recuerdos usted y yo no vamos a vivir. Tenemos que crecer. Entonces eso es importante. Número 3. Dejar de creer que a seguir haciendo lo que estamos haciendo vamos a ir creciendo. Volviendo a la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba muriéndose, estaba mal. Si él seguía lo que seguía haciendo, iba a morir. Si él hubiera seguido
haciendo lo que estaba haciendo se iba a morir. Él tenía que hacer cosas diferentes. ¿Y qué fue lo diferente que hizo? Lo diferente que hizo fue: iré con mi padre, me levantaré, iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, no merezco ser llamado más tu hijo, tómame como uno de tus sirvientes. Hizo algo nuevo que no había hecho. La parábola no nos dice cuánto tiempo el hijo pródigo estuvo gastando dinero, estaba muriendo, no sabemos cuánto tiempo fue, pero pensamos que fueron años, porque se gastó una fortuna enorme. Pero si él seguía haciendo eso, iba a morirse. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue hacer algo nuevo. ¿Qué fuera lo nuevo? Esto no está sirviendo. Dijo él: esto no está sirviendo, me voy a morir, tengo que ir con mi padre para vivir. Y a veces es lo que nosotros tenemos que hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas, hermanos. ¿Qué son cosas nuevas? Bueno, pues los especialistas, por ejemplo, recomiendan: si tu matrimonio tiene problemas, tiene conflictos, haz una cosa nueva con tu esposa, con tu esposo. Cosas que quizá habían hecho algunos años antes, pero las han dejado de hacer. Pero si sigues haciendo lo mismo, te vas a morir. Y es importante como iglesia pensar. Por eso leímos la parábola del hombre que va a ser una torre. Yo creo que eso es una de mis parábolas favoritas. ¿Por qué? Porque es una parábola corta. Dice: hay un hombre que va a hacer una torre. Pero dice: pero antes de hacerla, no nada más la hace y ya. ¿Qué hizo antes? ¿Alguien se acuerda qué hizo antes este hombre? Se sienta a calcular los gastos, ¿no? Se sienta. Y la palabra, el verbo, literalmente quiere decir sentarse. Cuando tú te sientas, quiere decir que vas a pensar. A veces no pensamos, o pensamos sobre la marcha cosas, pero no calculamos los gastos. El hombre se sienta y dice: algo está, voy a hacer un gran proyecto, pero lo quiero hacer bien. Lo mismo pasa con aquel rey. El rey que va a la guerra dice: hey, un momento, primero me tengo que sentar, tengo que hacer un cálculo, porque este rey viene con 20,000 hombres y yo tengo 10,000, quiere decir que voy a perder. Entonces mejor me voy a sentar, me voy a calmar un poco, me siento, pienso, y como sé que voy a perder la guerra, mejor no tengo guerra, mejor le voy a enviar una embajada de paz. Entonces notemos cómo, hermanos, empezar a hacer cosas diferentes, primero tenemos que sentarnos. Siéntate con tus hijos. ¿Cómo están tus hijos? Pregúntale a cada uno de tus hijos: ¿cómo estás? En tu vida espiritual, toma tu tiempo. Ve con Dios en oración. Dedícale tiempo. Sentarse quiere decir que le tienes que dedicar tiempo a las cosas. Dedícale tiempo al Señor, dedícale tiempo a tus hijos, a tu matrimonio, a tu familia. Y en la iglesia no es diferente. En la iglesia, hay muchas iglesias, hermanos, que vienen haciendo lo mismo año con año, y no planean para ese año nada más. Y el éxito de ese año es hacer cosas muy similares a lo que hicieron el año pasado. Y el año pasado, cosas muy similares a lo que hicieron el año antepasado, y así. Pero no se sientan y piensan: yo no quiero hacer lo mismo que hice el año pasado, yo quiero hacer algo mucho más grande. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no se sientan y porque no hacen un plan estratégico. ¿Qué quiero alcanzar? ¿Cuáles son mis metas? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Lo mismo pasa a nivel personal. ¿Sabe usted por qué no ha crecido en su relación con Dios? Sencillamente porque usted no se lo ha propuesto. No te lo has propuesto. Cuando tú te lo propongas, cuando tú digas: hey, algo está pasando, quiero hacer algo diferente, quiero hacer las cosas diferentes. Pero si tú estás haciendo lo mismo, no vas a avanzar.
tienes que hacer algo diferente. ¿Por qué? ¿Por qué lo mismo no? Porque lo mismo ya lo has hecho y no ha resultado. Tienes que hacer cosas diferentes. Por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente que dice, quiero hacer algunos planes, y a veces yo tengo esos planes también, ¿no? Como por ejemplo, quiero crecer en oración. Ah, bueno, ¿y qué vas a hacer? No, pues orar. Ah, bueno, ¿y cómo quieres orar? No, pues cuando tenga tiempo. Bueno, eso es lo que ya has hecho. No has crecido, quieres crecer, tienes que hacer algo diferente. Quieres tener un tiempo, no sé, en las noches separarlo, o en las mañanas, o tener un grupo de oración, o yo qué sé. Pero tienes que tener objetivos específicos que te ayuden con ese plan. Lo mismo con tu matrimonio, o lo mismo con tus hijos, o lo mismo en cualquier área de vida. Número 4, tienes que involucrar tu corazón en todo lo que hagas. No nada más hacer las cosas por hacerlas. Hay gente que hace las cosas nada más por hacerlas. Nada más las hace. Yo les puedo decir que en todas las iglesias hay personas que vienen fielmente a la iglesia, pero que su corazón no está allí. Vienen, algunos dicen para cumplir, para sentirme bien, que ya fue a la iglesia, pero no adoran a Dios. No hay una pasión por el Señor. Su corazón está lejos. Y debemos de tener cuidado con eso. Tienes que involucrar tu corazón en todo lo que hagas. Tienes que dedicar tiempo y tienes que poner ahí tu corazón en eso. Si no pones tu corazón, pues vas a hacer las cosas por hacerlas. Por ejemplo, cuando vas a trabajar, no sé si ustedes alguna vez han tenido un trabajo difícil. No sé, yo he tenido algunos trabajos difíciles que realmente no me gustan mucho los trabajos, pero bueno, pues he tenido que trabajar a veces, ¿no? Pesado. Y yo he escuchado a personas también que dicen, ay, yo odio este trabajo, nada más voy porque lo necesito, pero todo el rato que está ahí el hombre está enojado. Y a veces así nos pasa también en nuestras familias, estamos enojados todo el tiempo. O a veces en nuestra iglesia estamos en desacuerdo con todo el mundo. Bueno, o no sé, en muchas áreas. Lo cierto es que todo lo que hagas, hermano y hermana, tienes que hacerlo con caridad y con pasión. Tienes que tener pasión por hacer las cosas. Y en tu relación con Dios es igual, en tu vida de iglesia es igual, tienes que tener pasión por el Señor. ¿Y qué es pasión? Que tengas un hambre, que tengas un deseo. Porque sin deseo, sin pasión, pues vamos a morir. Número 5, y esto es muy importante, siempre tiene que haber un renuevo en nuestra oración y en nuestra adoración. Todos los días tiene que haber un renuevo en oración y en adoración a Dios. ¿Qué quiere decir un renuevo? Quiere decir que ores a Dios, pero que lo busques de todo tu corazón. Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que serán añadidas. Pero a veces que nos vemos buscando otras cosas y pensamos que el reino va a ser añadido a nosotros, y eso no va a ser así. Primero tienes que buscar a Dios y después todas las cosas se van a ir añadiendo. Pero buscar a Dios quiere decir que tienes que estar constantemente en una vida de oración y de adoración. Algo fresco que te nazca de tu corazón. No nada más orar por orar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes oran, vamos a decir, antes de comer? Yo creo que todos, o la mayoría. Piensa por un momento, ¿cómo es tu oración cuando vas a comer? Bueno, Señor, gracias por la comida, bendice los alimentos, algo así, ¿no? Y luego cuando vas a cenar vuelves a orar y casi oras lo mismo, ¿cierto? Porque es lo que estás bendiciendo. Bueno, Dios lo está bendiciendo y tú das gracias. Y a veces nos encontramos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero no es algo que es algo mecánico más que venga del corazón.
Ese es un ejemplo, pero a veces así nos pasa en nuestra oración. Piensa que tu oración tiene que ser fresca, tiene que ser una adoración fresca a Dios. Dale las gracias a Dios cada día, levántate cada día. Cuando vengas a la iglesia, adora a Dios de todo tu corazón. Cuando estés con tu familia también. Hermanos, la vida es muy corta para que estés estancado. La vida es muy corta para que estés en declive. ¿Se acuerdan de estos tres estados? Crecer, estancarte o en declive. Solamente hay estos tres estados en la vida de una iglesia. Y en todas las áreas, hermanos, tienes que estar creciendo. Crece en tu relación con Dios, crece en tu comunión con Dios, crece en tu relación familiar, crece en tu relación matrimonial, crece en tu relación laboral, crece en tu relación social, crece en todas las áreas. Y hazlo con pasión, especialmente con Dios. Hay veces que nos encontramos haciendo muchas cosas, pero estamos nada más haciéndolo por hacer. Yo le digo, si usted quiere que su iglesia crezca, ¿sabe qué es lo primero que hay que hacer para que tu iglesia crezca? A veces yo he dado algunas conferencias como estas. En una conferencia, hace 2 semanas había bastante gente y todo. Y luego, la primera pregunta que les hice: si tú pudieras cambiar algo de tu iglesia, ¿qué sería? Piensa por un momento, si tú pudieras cambiar algo. Es más, hasta cierra tus ojos para que te concentres. Vamos a pensar que tú tuvieras una varita mágica y que tú pudieras cambiar una cosa. ¿Cuál sería? Y muchos dijeron, bueno, pues, algunos quizás dijeron la alabanza, otros dijeron al pastor, no sé. Aquí no es el caso porque ustedes tienen un buen pastor y todo. Otros dijeron, pues no sé, dijeron varias cosas. Pero si tú quieres que tu iglesia crezca, hermano, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Si tuvieras esa famosa varita mágica, aunque nosotros no creemos en la magia, creemos en el poder de Dios. Pero si tú tuvieras el poder para cambiar algo y quieres que tu iglesia crezca, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Tú, cada uno, cambiar tú primero. No esperes que otro cambie. No esperes que una situación cambie en tu iglesia. Tienes que cultivar tu relación con Dios. Y eso es lo mejor que puedes hacer para que tu iglesia cambie. Iglesias fortalecidas vienen de personas que son fortalecidas en el Señor. Así que piensa en esto. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, Padre, que nos permites tener en oración, Padre. Bendito es tu nombre, Señor. Oramos, Padre, por este mensaje, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, por esta iglesia, la primera iglesia bautista, Señor. Que tú guíes a la congregación, Señor, a hacer los cambios, los ajustes, Señor, para que todo lo que se haga te dé gloria, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, y así como dice Hechos 1:8, Padre, recibir ese poder de tu Santo Espíritu, Padre, para ser testigos tuyos, Señor. Bendice todas las áreas de la iglesia y te pido que esta iglesia pueda crecer, pueda seguir creciendo. Y de la misma forma que cada persona, Señor, de esta congregación pueda crecer también, Padre. Oramos por el pastor, Señor, y por su familia, por cada ministerio, por cada actividad, Padre, para que tú llenes de bendición, Padre, a nuestras congregaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar asiento. Gracias.